Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Alan Cate, experto en temas internacionales. Alan, gracias por estar con nosotros este día. Luego de lo que ha pasado en Rusia, ya no en el contexto tanto de la guerra, pero sí tiene que ver quizá el contexto de la guerra, para que Putin haya sido reelegido una vez más con alardean de un alto porcentaje, pero más alardean de la altísima participación popular en las urnas para elegirlo nuevamente. ¿Suena transparente, suena democrático esto? Alan, buenos días. Buenos días, Milton. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay que ir por partes, ¿no? El concepto de la democracia rusa es un concepto bastante discutible. Rusia, a lo largo de su historia, habrá tenido unos 8 meses de democracia luego de la caída del zar en 1917, en febrero, hasta la captura del poder por Lenin en el mes de noviembre del mismo año, ¿no? 8 meses de democracia en ese momento y 8 años de anarquía luego de la disolución del Imperio Soviético con básicamente el presidente Gorbachov. Esa es un poco en síntesis la historia de lo que podríamos llamar los años en que Rusia ha vivido algún intento de democracia. Todo lo demás, estamos hablando de medio milenio, en Rusia lo que se ha vivido ha sido siempre modelos autocráticos. En cuanto a esta elección ah, le ha encontrado a Putin en un momento de fuerza, de ascenso. Luego de los problemas que había tenido el año pasado con Prigozhin, luego de las dificultades que había experimentado Rusia en los primeros meses de la guerra en Ucrania el año pasado, como que las cosas se le han ido enderezando al presidente Putin, se le han alineado las estrellas y entró a la elección habiendo eliminado a Prigozhin, habiendo eliminado a Navalny, que eran sus dos principales piedras en el zapato, llamémoslo así, lo que le permitió, además de haber eliminado a todos los rivales que podían haber opinado o hablado contrariamente a Putin de la posibilidad de ser candidatos, entró a una elección en la que todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Y no es que sabía lo que iba a pasar por alguna información a boca de urna. Con meses de anticipación era sabido que Putin ganaría y que ganaría por un amplio margen ante la ausencia absoluta de cualquier opositor. Ahora, ¿cómo entender que no le afecte a Putin cosas puntuales como la que tú mencionas, lo de Yevgeny Prigozhin del grupo Wagner, el líder del grupo Wagner? Recordemos que el año pasado murió en este accidente aéreo y lo responsabilizan a Putin. Y lo de Alexei Navalny, que creo que es un caso emblemático eh, que le afectaría, pues, digamos, uno podría pensar, pero parece que no. Milton, ese es el problema que tenemos cuando analizamos las realidades de otras circunstancias bajo nuestras ópticas, bajo nuestros valores o bajo nuestros principios. Esas ópticas y esos valores y esos principios en el caso ruso no existen. Rusia es un país cuya población está acostumbrada, habituada al abuso, está habituada históricamente a ser tratada a golpes. La represión en Rusia es una constante que no ha variado nunca. La institución más sólida que tiene Rusia desde el zarismo es la policía secreta. Entonces, con este etos de sumisión básica del pueblo ruso, básicamente está sospechado o no sospechado, está entendido
que el gobierno actuará con brutalidad cuando le parezca necesario. Y eso es normal. Vamos un poco a hacer historia de lo que ha significado el mandato de Putin, que tiene, digamos, el mismo tiempo que el chavismo en Venezuela, desde 1999, cuando el presidente Yeltsin entrega el relevo a Putin y empieza a ganar elecciones desde 2000, no se ha alejado del poder. Un intento por ahí que hubo en el 2008 cuando Medvedev fue elegido presidente, pero Putin fue su primer ministro, es decir, estuvo y no estuvo en el poder, o no estuvo, pero sí estuvo en el poder. Luego Putin tiene vía libre hasta el 2036, si no estoy equivocado. Sí, nuevamente la historia nos enseña las realidades, ¿no? Eh, los zares, todos los zares, creo que hubo alguna excepción, además de la de Nicolás, que terminó muy mal, todos los zares murieron en su cargo, como zares. A lo largo de todo el imperio soviético, de los 70 años de imperio soviético, con la única excepción de Nikita Khrushchev, todos los presidentes o los secretarios generales del Partido Comunista, que son en efecto los mandatarios de la Unión Soviética en la época, todos mueren en su cargo. Es decir, eso es lo que se espera. Y con Putin lo que ha pasado es una vuelta a la normalidad. En Rusia se ha vuelto a lo normal, se ha vuelto a lo que ha sido la historia rusa, que es el hecho de que el mandatario esté ahí para quedarse hasta su muerte. Y esto es lo que va a pasar con Putin. Ahora, el hecho diferente en esta elección o reelección de Putin, Alan, es quizás esta guerra con Ucrania. Bueno, ya fue Putin elegido cuando hubo una acción contra Chechenia, ¿verdad? Ahora, 2 años de guerra con Ucrania, parece que la victoria tan rápida como Putin la esperaba no ha llegado y no se sabe si es que va a llegar tarde o temprano esa victoria contundente contra los ucranianos que se defienden y reciben apoyo de Occidente. Eh, ¿Qué significa esta fuerza de Putin para seguir enfrentando el conflicto? Teniendo al frente además a la OTAN con 2 miembros nuevos como Finlandia y Suecia, teniendo además una posición muy firme y desafiante incluso del presidente Macron de Francia sobre la intervención francesa o posible intervención francesa si fuera del caso. Putin se fortalece frente a Occidente. Sí, yo pienso que el discurso imperialista y nacionalista en Rusia es muy efectivo. Es un discurso que apela a un pasado heroico y a una concepción imperial que también ha sido parte de Rusia históricamente. No nos olvidemos que Rusia, incluso hoy día, es el mayor Estado mundial. En cierta manera, la construcción del imperio ruso es un proyecto que se inicia con Iván el Terrible y que nunca ha cesado. Recordemos que Rusia tenía posesiones incluso en América. Le vendió Alaska a Estados Unidos en 1868, me parece, pero el imperio ruso fue el imperio o uno de los imperios más grandes del mundo y se mantiene como tal hasta este momento. 17 y algo de millones de kilómetros cuadrados lo convierten en un país tan grande como, o un poquito más pequeño, que China y Estados Unidos juntos. Entonces, esta noción imperial para Rusia, para el pueblo ruso, es muy importante. También es importante desde la perspectiva rusa esta noción que se crea luego, prácticamente a los inicios de Rusia, que es la idea de ser la heredera de Roma, de ser la tercera Roma, que luego de la caída de Roma y Constantinopla es la representante de la civilización cristiana. Y esto también tiene una gran importancia hacia el interior de Rusia. El discurso de Dugin, que es el gurú ideológico de Putin, es un discurso de un nacionalismo extremo.
Y si esto lo unimos al origen socialista de Putin al haber sido parte de la KGB, a mí me hace temer que Rusia vaya a devenir en una combinación de las dos cosas, es decir, en un nacionalsocialismo muy al estilo de lo que vimos en Europa en los años 30 del siglo pasado. Son las 8:54. Estamos hablando con Alan Kate, experto en temas internacionales. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos y en enero viene quizás un nuevo presidente, o quizás regrese Trump, o quizás repita Biden. Las encuestas están divididas, digámoslo así. Pero si regresa Trump, ¿qué se espera de la relación de Estados Unidos con Rusia? Ya tuvimos, digamos, antecedentes de esas relaciones. Bueno, en este momento lo que tenemos que reconocer es una gran capacidad de paciencia de parte de Putin. Putin ha aguantado 2 años de una guerra costosa, de una guerra que le ha significado amarguras y problemas, pero él ha apostado a que Estados Unidos y Europa eventualmente se van a cansar del apoyo a Ucrania. Y de hecho, esto ya está empezando a notarse. La decidida ayuda que Estados Unidos le prestó a Ucrania en los primeros momentos, en el primer año y medio de la guerra, de pronto a finales del año pasado y a lo largo de este, se empantanó en el Congreso en unas peleas intestinas que lo que han determinado es dejarle prácticamente colgada a Ucrania, enfrentando a un enemigo que militarmente es muy superior en número de soldados, en armamento, en capacidad industrial, y algo parecido le pasó a Europa. A Europa tal vez no tanto por una decisión de no apoyar, sino por una básica incapacidad de hacerlo. Es decir, en este momento la capacidad, y esto lo han reconocido los propios líderes europeos, la capacidad de Europa para recuperar los stocks de munición que le han entregado a Ucrania les va a tomar 5 o 6 años. Mientras tanto, Rusia ha triplicado su producción de municiones en el último año, ¿no? Ujú. Y ha puesto en pie de guerra a toda su industria, logrando una movilización de guerra muy impresionante que le permite, en este el último dato que pude leer, por cada 10 disparos de artillería que Rusia hace en Ucrania, el ejército ucraniano es capaz de responder con 3. Esa es la relación. Ahora, Entonces, sí, si ajá, gana, si si gana, gana a estos factores que hemos mencionado, se va a añadir uno mucho más preocupante, que sería la posibilidad de que Putin se envalentone ante la carta blanca que en cierta manera Trump le dio en unas declaraciones irresponsables que hizo hace unos días y decida ir más allá de Ucrania, lo cual podría conducirnos a situaciones inéditas, ¿no? lo que no podría pasar con Biden, porque la relación con Biden también ha sido a veces ambigua, ¿no? A veces el presidente Biden ha tenido posiciones de discurso, como decirle loco HDP hace algunas semanas y algunas otras cosas más, pero ¿qué más? Bueno, durante la administración Biden, lo que se pudo ver, al menos mientras pudo hacerlo, fue un muy decidido apoyo a Ucrania en Ujú. términos de proveerle de dinero y armamento. Yo pensaría que si Biden continúa en el poder y tiene una relativa fuerza a nivel de las cámaras, esto continuaría o se revertiría a lo que era antes de los bloqueos de fin de año. Es decir, hay menor riesgo de que Rusia expanda lo de Ucrania con Biden en el poder. Yo pensaría que sí. Yo pensaría que es mucho más confiable una respuesta firme de parte de Biden que de parte de Trump. Trump lo ha llamado varias veces a Putin como su amigo, lo cual
revela muy claramente el carácter de Trump, no el Claro, ahí de están Putin. las dos posiciones claras. El uno le dice amigo, el otro le dice loco. Ujú. Con eso se retrata toda lo que podría ser una posición geopolítica de Estados Unidos frente a Rusia. Alan, gracias por acompañarnos. Encantado, Milton. Un buen día.